Buenas noches, yo soy Hugo Norbey Males Cabrera, estudiante del doctorado en educación en la Universidad Cuauhtémoc. Hoy voy a hablar sobre la educabilidad. La educabilidad es una cualidad humana, es un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. Toda la educación, el análisis y la solución de sus problemas resultan muy complejos porque los factores que las condicionan son múltiples. Tales factores incluyen aspectos sociológicos, filosóficos, históricos, geográficos, económicos, políticos, psicológicos y administrativos, solo por mencionar los más reconocidos explícitamente. Esa variedad de tendencias existentes para analizar la educación superior es evidencia de la importancia que la sociedad le asigna a la educación. No obstante, la dimensión pedagógica que debería ser atendida con mucha celeridad y con mucha vehemencia pareciera que es la que menos atención recibe, o que se desconociera su significado y su alcance, porque a veces se percibe que es intencionalmente desplazada la discusión y la reflexión de los estudiosos educativos. Esa percepción es parte de esa misma preocupación por el futuro de la educación escolarizada. Esto porque la interacción enseñanza-aprendizaje influye en concepciones ideológicas personales como las que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Las instituciones educativas y los docentes en particular han cumplido una función según el momento sociohistórico de la educación. Más se hace hincapié en la necesidad de revisión permanente de lo pedagógico en tanto las perspectivas epistemológicas, pedagógicas y metodológicas del quehacer docente, porque las mismas demandan que se lleve un proceso o que sea un proceso de revisión, un proceso de actualización, concienciación permanente para poder responder a las necesidades de la sociedad. Se trata entonces, desde esta perspectiva, de encuadrar los enfoques que van desde lo que se centran en la adquisición de los conocimientos y de las habilidades, función establecida o realizada o enfocada hacia los estudiantes, frente a la otra concepción general que tenemos de revisar los estilos pedagógicos de los profesores como la manera propia y particular del docente de asumir esa mediación pedagógica. Por eso, teniendo en cuenta que la educación es sin lugar a dudas una de las cuestiones o uno de los asuntos de mayor preocupación de la sociedad, en Colombia el interés por los males que aquejan el sistema educativo aparece este renglón como prioritario. La educación es tema que genera muchos comentarios, muchas objeciones y críticas, pero lo preocupante es que los diversos análisis y eventos promovidos en torno a la actual crisis educativa y esa necesidad imperante de elevar la calidad de la educación pareciera entonces que no terminan de manifestarse en acciones concretas y sostenidas para canalizar el mejoramiento y lo que se desea hacer en sí de la educación. La pedagogía y la educabilidad enriquece los procesos educativos, en cuanto la misma promueve algo muy importante, la investigación del docente mismo, de manera que le permite aprender de su autorreflexión, de su propia práctica con un único fin, hallar una ruta que conlleve a buscar esa diferenciación para encontrar el cambio en la educación. Por eso los modelos pedagógicos son categorías descriptivas, auxiliares para la estructuración teórico de la pedagogía, pero que solo adquieren sentido contextualizados históricamente. Los modelos son construcciones mentales, pues casi la actividad esencial del pensamiento humano a través de su historia ha sido la modelación, y en ese sentido ha construido desde visiones estructuradas procedimientos para la enseñanza. El propósito de los modelos pedagógicos no ha sido describir ni penetrar en la esencia misma de la enseñanza, sino
ha sido más bien reglamentar y normativizar el proceso educativo, definiendo ante todo qué se debería enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, bajo qué reglamentos disciplinarios y para moldear ciertas cualidades y virtudes en los alumnos. Cuando hablamos de lo que se debería enseñar, estaríamos entonces hablando de uno de los tres pilares del triángulo educativo, y sería el currículo, a quiénes enseñar, serían los estudiantes, con qué procedimientos, serían los estilos pedagógicos propio del estudio que se hace de la enseñanza desde la perspectiva de los docentes, de los profesores. Los modelos pedagógicos, si bien recogen la cualificación teórico-práctica de una época, no necesariamente estos describen ni penetran la esencia de la enseñanza misma, asunto que cambia cuando pasamos a hablar de modelos pedagógicos a estilos pedagógicos. No es nada secundario que exista un modelo pedagógico que marque pautas ideológicas, políticas y que además muestre la sociedad que se quiere construir. Sin embargo, los estilos pedagógicos se evidencian no por fuera de los modelos pedagógicos, pero sí como un sello personal de cada maestro, como la forma propia que cada educador tiene para enamorar a los estudiantes de su disciplina, entrando allí a jugar lo que algunos autores han denominado el llamado currículo oculto. ¿Cuál es el currículo oculto? Es el que el docente enseña aún sin ser producto de un plan, por lo que entran a jugar bastante las actitudes, las apreciaciones sobre el mundo desde la cotidianidad del aula. Este proceso permite que el docente piense su proceso al momento de interactuar con los estudiantes, que ubique muy bien el contexto, y un contexto ubicado desde el currículum para poder ser ese puente mediador entre el conocimiento y el aprendizaje, en este caso de los estudiantes. Hay unas formas de privilegiar bien sea la enseñanza o el aprendizaje. La enseñanza desde la perspectiva del docente y el aprendizaje desde la perspectiva del estudiante. Son varias formas que se pueden determinar dependiendo el momento histórico que estamos viviendo y dependiendo, claro está, de la disciplina que maneje el docente. Es por ello que es necesario que tanto estudiantes, docentes y currículo hagan un solo entramado para poder privilegiar la construcción de un conocimiento donde la educabilidad, desde la concepción de la educación, redunde en beneficio no solamente del estudiante, sino también del docente, del currículo y de la comunidad académica en general.